el guión, el personaje, las historias que ocurren ahí, las tramas y sobre todo la cantidad de personajes que hay con sus luces, sobre todo con sus sombras, y que son personajes supervivientes que están pasando cosas todo el rato y que es una época maravillosa, visualmente también muy vistosa y trabajar con Roberto Enrique. ¿Cómo es? ¿Qué hago yo? ¿Qué digo después de esto? No, vamos, completamente de acuerdo. Trabajar conmigo yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Michelle. No, y aparte de todo lo que ha dicho Michelle, de verdad, trabajar con ella, trabajar con unos compañeros en el equipo artístico y el equipo técnico que estábamos conscientes de la época que estamos viviendo y las ganas con las que hemos cogido este trabajo. Yo creo que también, aparte de la ficción que estábamos contando, el contexto en el que lo estábamos contando, creo que también nos llenaba a todos de alegría poder estar trabajando. Para vosotros, tanto como espectadores como actores, ¿qué creéis que es lo que llama tanto la atención entre el público de las series de época y qué ha sido lo más difícil? Porque antes comentaba con vuestros compañeros que las series de época muchas veces requieren pues una entonación diferente o poco natural. ¿Cuál ha sido el mayor reto para vosotros? No, nosotros hemos trabajado con muchísima verdad, o sea, Sí. no ha habido una entonación tampoco distinta y una manera de hablar distinta en cuanto a que se usaba más el usted, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, en ese sentido, pero lo demás son personajes llenos de verdad, o sea, aunque sea una época, yo creo que son personajes que están muy cercanos del espectador, porque tú entiendes lo que están viviendo, no les están pasando cosas que no entiendas, están viviendo un desamor, una traición, un amor, una pasión, un amor imposible, un deseo, una ansia de poder, son cosas que tú puedes llegar a entender aunque sea el pasado, o sea, que la época es quizás lo de menos en cuanto a las historias. Sí, sí, yo creo que la época le da un color, una periferia, pero lo mollar es lo que ha dicho Michelle, ¿no? Y yo creo que a mí particularmente es lo que me atraía, cómo era mi personaje, lo que le pasaba y en el contexto en el que estaba. Eso me parecía súper interesante, me parecía muy interesante toda esa diferencia de clases y cómo un amor que es imposible entre una representante de una clase y otro representante de la otra va a ocurrir. Y ese conflicto, ese conflicto para ellos y para todo su entorno, ¿no? Entonces me parecía que era muy atractivo. Y la época efectivamente le da algo especial, y sobre todo esta época del 18, que es especialmente bella y con esos vestuarios. Aparte, nosotros estamos retratando la clase baja y la clase alta, no sé, hemos rodado en unos palacios, de repente con carrozas, era bastante impresionante, ¿no? Pero Y que vamos, forma parte de nosotros también la época, o sea, sí. venimos de allí, ¿no? No es algo que sea como muy ajeno, o sea, creo que también es bonito un poco entender cómo se vivía a lo mejor en la época, ¿no? Y incluso cómo se cocinaba en la época, ¿sabes? Que ha sido como intentar encontrar, pues eso, aprender a qué utensilios eran y es bonito tener también esa ventana a nuestro pasado. ¿Qué pinceladas podéis dar así por encima de vuestros personajes sin desvelar mucho de la trama? Pues bueno, que los dos tienen su parte oscura, triste, es un momento complicado para ellos dos, que lo están pasando mal y son unos supervivientes cada uno en el entorno que le ha tocado vivir. En el caso de Clara, pues ahora mismo lo único que puede hacer en la vida para tirar para adelante es entrar a trabajar en esta cocina del Palacio de Castamar, y ella va a intentar pues quedarse como sea y dar todo lo que tiene y hacerlo lo mejor posible para seguir allí, y luego pues van a ocurrir una serie de cosas, va a haber un flechazo con este caballero y la razón le va a decir unas cosas, pero las entrañas y el corazón le van a decir otras. No sabría qué decir mejor expresado. Eh, es que sí, creo que estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo es para vosotros como actores rodar una adaptación de un libro? No sé si lo habéis leído, si habéis preferido no leerlo, ¿sentís un poquito de presión por los fans del libro? ¿Cómo habéis encarado esto? Yo creo que siempre, o sea, la serie está basada en la novela y es la misma historia de la novela, pero hay ligeros cambios, personajes que a lo mejor en la novela
tienen menos presencia y en la ficción tienen más, otros personajes que no aparecían en la novela y aparecen en la ficción, y ligeros cambios. Entonces, yo creo que la esencia de la novela está absolutamente... Y a mí me parece que siempre es interesante disfrutar del material narrativo, porque te da eso que no tiene un guión. En un guión está escritas las escenas en acción, ¿no? Y entonces en una novela hablan la voz interna de los personajes, y yo creo que eso es rico a la hora tuya como intérprete para poder trabajar tu personaje. Pero vamos, hay grandísimas historias que están basadas en novelas, y otras grandes películas o series que no están basadas en ninguna novela y son maravillosas. Entonces, bueno, estaba basado en esta novela y yo creo que es bastante fiel. Y luego que es una historia interesante, ¿no? Pues porque de repente, por cómo está contemplada la figura de la mujer en el siglo XVIII, que yo creo que es una mirada bastante actual, cómo está contemplada la imagen de un negro dentro de la corte, etcétera, etcétera. Eso hace que sea... Y luego lo que decía antes Michel, ¿no? Que estamos contando parte de nuestra historia. Aparecen reyes de nuestra historia y un contexto muy determinado. Entonces, en Madrid, sus alrededores, hay algo como muy reconocible. Y ya por último quería preguntaros, bueno, los habéis rodado en plena pandemia y yo creo que hemos oído a muchos actores que han comentado sobre todo lo negativo. Entonces quería saber si vosotros destacaríais alguna cosita positiva de rodar en esta situación. Pero somos atípicos, hombre, ¿no? Porque... O sea, yo he estado creo que más agradecida que en mi vida. Y mira que cada vez que estoy trabajando estoy feliz y siempre doy gracias por trabajar de lo que me gusta. Pero todavía más en esta situación. Creo que lo he valorado más si cabe que en un momento normal. Y a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones, vamos, sacar una serie adelante en estos tiempos yo creo que es una proeza. Total, total. A mí me ha sorprendido lo que dices porque realmente, o sea, lo del aspecto negativo, porque nosotros, no sé, solo nos hemos puesto el cristal, o sea, las gafas del optimismo, entonces, porque yo solo encuentro cosas positivas. Quiero decirte, después del confinamiento que tuvimos, la cuarentena, poder salir, poder volver a hacer tu trabajo con todas las precauciones, todos los protocolos que hemos tenido que seguir, con infectados que hemos tenido, afortunadamente no muchos, pero hemos tenido la suerte de no parar el rodaje y de sentirnos, como dice Michel, afortunados de estar trabajando y haciendo un producto. Es verdad que hemos ido a más ritmo del que se suele ir normalmente, pero porque los tiempos había que comprimirlo todo para correr el menor riesgo posible, pero afortunados absolutamente, vamos.